A desarrollar nuestra tercera sesión del tercer ciclo, ¿no es cierto?, del espacio de reflexión. Y de manera que, pues, bienvenidos, bienvenidas, nos motiva mucho este trabajo que venimos realizando. Si recuerdan, digamos, en las últimas sesiones hemos trabajado con un enfoque un poco diferente, en el sentido de hacer una presentación, Patricio, sobre un tema específico que es el sentido de la vida, digamos que la cotidianidad. En la cotidianidad. Y Patricio, pues, ha hecho una exposición, y después de esa exposición pues hemos, digamos, como compartido la reflexión. Y la reunión pasada, se recuerdan, agregamos un ingrediente que creo que es interesante, que es el de una pequeña práctica de meditación, un ejercicio de meditación, que pues nos dio pie además para profundizar sobre aspectos adicionales y complementarios de lo que puede ser un proceso de reflexión como toma de conciencia. Y pues en el día de hoy vamos a seguir con la misma metodología. La idea es también pues, volver a trabajar con la meditación. Recordemos que hablábamos de compartir esa técnica de meditación con miras a, digamos, a utilizarla como un instrumento más para ese día a día en el que queremos seguir, digamos, dándole un poco de continuidad e incorporarlo en la cotidianidad a la reflexión. Muchas gracias. Vamos a tratar, hoy no vine con anotaciones. Las anotaciones las hicimos acá, las repetimos a las que estaban de cumpleaños la vez pasada. ¿Quién sabe? Soy un novio. Veíamos cómo un poco lo que se tocó era que la vida hacía preguntas con hechos. A uno la vida le plantea un hecho, uno lo toma como una pregunta que no es con palabras, sino con hechos. Y la respuesta ha de ser también con hechos, no con palabras. Y entonces, que decíamos esto como para volver a entrar en el que uno, cuando tenía el hábito de la introspección, podía presentir lo que debía hacer. Y que cuando uno lo intuía y actuaba, daba esa respuesta a ese hecho que la vida le plantea a uno, lo daba como una acción, mediante la acción de uno, pero tomada de la conciencia, tiene fuerza. Lo que se hace o lo que se dice tiene fuerza, porque viene empujado por la conciencia, por el ser. El hecho de que sea el ser el que dicte la respuesta hace que eso tenga una fuerza y genera una situación distinta. Se crea inmediatamente una situación, una nueva situación. Con la respuesta se genera una nueva situación. Por ahí vamos. Pero es que no basta solo. Esto fue, como, diríamos, la parte más general. Pero uno se va a tropezar con que uno tiene, óiganse, porque esto es claro, cuando uno consulta al interior permanentemente, cuando actúa, realiza valores. Grábense esa palabra porque es supremamente importante. Uno realiza valores. Toda acción producto de la conciencia lleva consigo la realización de un valor.
Este tema lo tocamos un poquitito, pero muy superficialmente en el ciclo anterior, o en el primer ciclo. ¿Y cuáles son esos valores? Son 3 categorías de valores, no son universales del valor. O sea, ¿cuáles son los universales del valor? Dicen, bueno, la honestidad, la honradez, la fidelidad, la paz. Esos son los valores universales. Aquí se trata de valores de situación. Son valores que tienen que ver con ese momento, con esa persona y en esa circunstancia concreta. Entonces son valores creadores. Cuando una persona descubre y tiene una intuición y dice, oye, ¿y por qué no hacemos esto así? Y dice, uy, la situación es... Las otras personas, por decir algo, no la habían visto, no la habían pensado. Al generarse, al plantear una posibilidad impensada hasta ese momento, hace un clic para todo el mundo, ¿no? Y realmente se logra producir un efecto que mueve la situación, mueve la vida. Cuando se logra hacer eso, se dice que se está realizando valores creadores o de creación. La otra categoría de valores es la vivencial, que es aquella donde uno... Hay varios ejemplitos que son espectaculares. Alguien decía, para significar lo que puede ser un valor vivencial, dice, por supuesto era austríaco, vienés, entonces allá son la música y los conciertos y la cosa es impresionante, ¿no? Todos lo saben. Y el ejemplo que ponía es, usted entra a la sala de conciertos y suenan los primeros acordes de la sinfonía que a usted más le gusta y usted se estremece por dentro y después dice, por vivir este momento valió la pena haber vivido. Eso es un valor vivencial. Eso es un valor vivencial. Y la última o tercera categoría de valores, que son los valores de situación a los cuales me estaba refiriendo, son los de actitud. Los valores de actitud. ¿Cuáles son esos valores de actitud? Cuando yo no puedo cambiar algo, pero que es evidente, ojo, tiene que ser una cosa evidente, que no la pueda cambiar, porque si yo la puedo cambiar, yo digo, no, yo cambio de actitud porque, no. Si uno puede cambiar las cosas, tiene que cambiarlas. Si no la puede cambiar, cambia de actitud. Y al cambiar de actitud, el que cambia es uno, y ya las ve de otra manera. De alguna manera también cambia la situación, pero porque la está viendo de otra manera. Aquí pusimos en aquella oportunidad algún ejemplo, yo no me acuerdo. Voy a tratar de ¿cómo se dice? De recordarlo. Sí, ya me acordé. Fue el ejemplo aquel del señor que llegó, que tenía ideas de suicidio, intención de suicidio, y que llegó y le dijo al psiquiatra donde lo mandaron que él no le podía ayudar, porque lo que a él le pasaba era que se había muerto su mujer y él había vivido 30 años muy felices con su señora y que él no se la iba a resucitar. Fíjense lo que había la cosa de la mente racional, que no se la podía resucitar, entonces que no tenía solución. Y este hombre, que era pues un genio, le dijo, bueno, pero regálame 5 minutos. Y dijo, pues sí, claro, ningún problema. Dijo, ¿qué habría pasado si en lugar de haber sido ella la muerta, hubiese sido usted? ¿Cómo cree que se sentiría ella? Dice, no había pensado en eso, pero creo que
sentía igual o peor que yo. Y dice, bueno, usted le ha ahorrado ese dolor. Le dio la vuelta. La situación no cambió en nada. La señora siguió muerta, el señor siguió viudo, pero él, aún después de muerta, la estaba amando porque le estaba ahorrando un dolor. Entonces, eso es un valor de actitud. Cuando no puedo cambiar las cosas afuera, cambio yo de actitud. Y se acabó el suicidio. Entonces, dicho esto, quedan las tres categorías de valores. Siempre vamos a realizar un valor cuando, pero fíjense, tiene que ser producto de la introspección o de la mirada interior, donde usted intuye o presiente la acción antes de ejecutarla. Cuando la ejecuta, te siente, les decía, primero se siente la fuerza que tiene esa acción, la contundencia que esa acción tiene. Como quien dice, no deja dudas. Miren, la verdad dicen que se detecta más sintiendo que pensando. Ustedes han dicho que cuando alguien dice algo, dice que en una reunión personal con Chucho, le traía yo el ejemplo del doctor Carlos Lleras siendo presidente de la República, que era un típico valor creador, de creación. Voy a traerlo. Le llegaron los paisas, que eran los dueños de la Compañía Colombiana de Tabaco, y se jalaron un speech, papelógrafo, toda la vaina, los gastos de lo que era nómina, de lo que era tabaco, de lo que era papel, lo que era maquinaria, bueno, todos los gastos de la Compañía Colombiana de Tabaco, ras. Y después el producido, los países querían aumentarle el valor al cigarrillo, el precio del cigarrillo. Y Lleras los oyó 2 horas, se los aguantó. Cuando dijeron todo y dijeron, bueno, aquí están los gastos y aquí está el producido, y era igual, y dice, no tenemos utilidad. El doctor Lleras se quedó viendo a la gente y le dijo, ¿usted fuma? No, ¿usted fuma? No. Usted dice, sí, yo fumo, presidente. ¿Usted se fuma todo el cigarrillo? Dice, no, uno bota una colilla. Bueno, aquí está, mire, por 2 milímetros que le recorten al cigarrillo, ahorran por cigarrillo, tanto en papel y tanto en tabaco. A esto en la producción, que son tantos millones, pan es tanto, eso en cantidad es tanto. No me suben el cigarrillo, quítenle 2 milímetros. Es un valor creador. Bueno, entonces, fíjense, ¿y qué es lo que determina que de verdad la respuesta de uno haya venido de la conciencia, de que se conoce ya, se ve cuando el valor está realizado? Cuando el valor está realizado, se lo puede ver. Oigan, miren, porque se concreta en lo exterior. Entonces, acuérdense, siempre que la respuesta que uno da a una situación en la vida y la atina, por eso es que la respuesta, ¿se acuerdan que decíamos? Para esta circunstancia única, de esta persona única, en este momento único, la respuesta tiene que ser única. Pero ojo, limitado a esa persona en ese momento, ante esta circunstancia. Ahí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando viene de la conciencia se realizan son valores. Fíjense,
Eso es lo que determina que uno está realmente partiendo de su conciencia. Si uno ve que lo que hace ante las situaciones concretas presenta un valor. Hay otras 3 pequeñas cositas más antes de detenerme para que interactuemos. ¿Qué es el cuento? Acuérdense que se habla del destino y el libre albedrío, ¿no es cierto? Entonces, toda la vida ha habido esa polémica de si es destino o es libre albedrío. Bueno, ya muchos saben que son las dos, pero acá el problema es cuál es el tipo de destino, no solo el destino de hechos o circunstancias que afloran en un determinado momento, sino que uno tiene en sí mismo uno tiene 3 destinos. Un destino biológico, ahora explicamos cuál es cada uno. Ese timbrecito me tiene como enzorrado. Un destino biológico, un destino psicológico y un destino sociológico. Vamos a explicarlos cada uno, porque son limitantes que tenemos. Ojo, porque uno tiene la tendencia a absolutizar lo relativo, ¿no? Entonces, como tenemos la tendencia a absolutizar lo relativo, decimos, no, es que no puedo hacer nada por tal cosa, por una limitación física, por ejemplo, o por una limitación psicológica, o por una limitación sociológica. Vamos a explicar cada una. La limitación física. Digamos, por ejemplo, que yo, eso es más común de lo que uno se imagina. Por A, por B o por C, viene una persona con un retardo mental. ¿No es cierto? Y en ese retardo mental se puede justificar cualquier cosa. Se puede decir, no, es que el retardo y la cosa. Y uno encuentra que no pasa eso. A pesar de eso, hay un margen de libertad. A pesar de esa limitante física. Alguna vez le preguntaba yo a un esquizofrénico, le preguntaba, ¿y usted? Bueno, la pregunta fue, ¿usted se desentiende así? Siempre de las cosas, ¿no? Y me dijo él, no, yo me desentiendo cuando quiero y cuando no quiero no me desentiendo. Cuando me dijo eso, yo tuve que hacer un esfuerzo para no soltar la risa, ¿no? Claro. Entonces, más inteligente que uno, ¿no? Entonces yo le dije, sí. Y no se me olvida que él estaba haciendo una tarea importante, estaba soportando una situación muy difícil. Y le dije, en última instancia, le dije, bueno, ¿y por qué soporta esta situación? Se quedó pensativo así y me dice, por amor a Dios. Por amor a Dios. Eso no se me ocurría ni siquiera, que uno busca unas soluciones por un lado y tiene uno la tendencia a absolutizar cosas. Por amor a Dios. Y yo dije, ¿y eso qué es esquizofrenia? ¿O se acuerdan de la película Una mente brillante? Sí. Bueno, ahí tienen el margen de libertad ante una limitación mental, ante un destino psicológico. Les hablé del destino, el físico. Bueno, también el esquizofrénico también que yo estaba contando es otra versión también de cómo hay el recurso de la conciencia y del espíritu como respuesta cuando la inteligencia puede estar afectada, cuando la limitación es mental.
Este señor, que murió hace como 2 meses, en un accidente de tránsito, ¿sí? Apenas murió hace 2 meses el tipo. Y el tipo encontró, ustedes dirán, bueno, este es un tonto, pero yo viendo esa película lloré porque ese tipo sacó de la aparente nada una solución genial. Y fue premio Nobel. Y después siguió trabajando hasta última hora. Muchos dirán, no, él es esquizofrénico, no trabaja. ¿Cierto? No todos pueden saber cómo se resuelve una limitación de ese tipo. Y el destino sociológico, que son las situaciones que uno, por ejemplo, yo estoy preso, y tengo esa limitante, y lo que tenga que hacer, tengo que saber que tengo un margen. Hablábamos también en una de las reuniones con Chucho de ejemplos de ese estilo, donde la limitante, porque había una cosa que a los nazis, por ejemplo, a los nazis ellos gozaban con la ¿tortura? con las muertes. Les gustaba cuando los veían a la gente llorando, pidiendo clemencia y todas esas cosas. Ellos gozaban con eso. Y alguno lo detectó, uno de los prisioneros, y dijo: ellos pueden decidir si yo muero o no, pero no pueden decidir cómo muero yo. Entonces, el tipo fue con la frente en alto, como si fuera a entrar a su casa y entraba a la cámara de gas. Y los nazis se les veía la ira, la furia, porque no podían meterse dentro de él y hacer lo que ellos querían, quisiera que les pidiera perdón y que les llorara. Ese es un destino sociológico, porque eran esas circunstancias sociales las que determinaban que mataran a la gente, ¿no? Entonces, ¿para qué esto de los 3 destinos? Para que sepamos que hay siempre un margen de libertad para decidir. Siempre hay un margen de libertad para decidir. Y decido usar ese margen de libertad. Bueno, entonces esto complementa un poco lo que veníamos trayendo de antes. Quiero dejarlo aquí porque no quiero tomarme más tiempo. Y el que quiera participar o quiera preguntar o quiera, pues lo puede hacer. Todavía tenemos tiempo para lo de la meditación un poquito.